Minutos. Ayer se vivió el último debate presidencial, ocurrió en Lima, ocurrió en la Universidad de Lima precisamente. Fue muy diferente, no hay duda de lo que ocurrió en Piura, no solamente por, digamos, la actitud de cada uno de los candidatos, sino también porque dentro de todo y entre los temas programáticos, digamos, que se eligieron, creo que se trataron temas de un mayor interés. De pronto el otro era más nacional, tomando en cuenta lo de Piura, quiero decir, el asunto de la regionalización. Antes, los equipos técnicos en Cusco. Ahora bien, ¿qué puede pasar en esta semana, ¿no? En esta semana que va a volar, digamos, en la cual, por cierto, no pueden haber encuestas. Hoy no vamos a comentar durante esta conversación nada de acuerdo a ley que tiene que ver con las encuestas, pero sí el debate. Una semana que va a pasar rápido, lo decía, una semana en la cual creo yo ya no hay mucho que proponer, sino más bien tratar de, cada uno de los candidatos seguramente tratará que se mantenga en la tendencia a su modo, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori lo veíamos en los últimos estudios, y Pedro Pablo Kuczynski probablemente recuperar lo perdido. Eso es lo que podríamos decir, lo único que podríamos decir de las encuestas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que van a haber mítines de cierre, va a pasar que mañana va a haber una marcha contra Keiko Fujimori, y va a pasar lo que ha pasado hoy con Verónica Mendoza, ¿no? Probablemente van a haber algunas adherencias, ¿no? Para ambos, para Fujimori y para Kuczynski. Nos acompaña Jorge Nieto, es analista político, tiene más claras estas cosas, así es que vamos a conversar. Jorge, bienvenido, muy buenas tardes, sobre lo que quedó, sobre lo que nos dejó el debate presidencial. En un resumen, primero una pincelada, Jorge, sobre lo que viste ayer. Bueno, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Un debate es la puesta en escena de estrategias políticas. Uno no llega al debate de modo desprevenido. Uno ha razonado, ha pensado la situación y ha elegido, digamos, los públicos a los cuales se quiere dirigir. Se ha planteado un escenario. Se ha planteado escenarios diversos, en realidad, y va jugando con ellos en el momento en el cual tiene que reaccionar frente a su adversario, porque en este juego, como en la vida, uno, digamos, puede planificar muchas cosas, pero a la hora de la hora todo cambia según las interacciones que uno tiene. ¿Qué observo yo en este debate, a diferencia del que podemos inmediatamente comparar, que es el de Piura? Lo que observo es que se llega a una situación en la cual, mientras en Piura la señora Fujimori tenía ya un argumento y una estrategia muy claramente definida, un argumento y una estrategia que consistía en lo siguiente: ella haciendo alianzas con distintos sectores sociales, los evangélicos, los mineros ilegales, algunos sindicalistas con el tema de la CTS, algunos dirigentes o líderes o participantes en la construcción civil, en fin, con distintos sectores sociales, y al mismo tiempo eso le permitió articular un discurso que decía: yo soy la candidata de los pobres, de los emergentes, de los provincianos, de los excluidos. ¿Y contra quién compito? Compito contra el candidato del gobierno, de los ricos, de los grandes empresarios y de Wall Street, Mr. Kuczynski, ¿no? Y entonces tenía una línea argumental muy nítida, ¿no? Más, los ataques contra Vizcarra y los ataques que utilizó en Piura, ¿no? Claro, que eran, digamos, como aderezos para decir: oye, tú me dices que yo soy corrupto, que mi gente es corrupta, pero mira, tú también tienes tela de la cual cortar. Como se dice, claro. Pero por ejemplo, ahondó en el tema de la CTS, es decir, sus ataques tenían argumento, ¿no? Y era una estrategia. Si uno observa con detalle el debate de Piura, uno ve que la señora, desde la primera intervención hasta la última intervención, tiene una línea argumental y una estrategia muy claramente definida. Exactamente, ¿no? Y cuestionando además al candidato, ¿no? Porque en cada una o en la mayoría de sus participaciones decía: respóndame por favor, ¿no? Decía, y iba con el ataque, digamos, argumentado, ¿no? Claro, pero los ataques, lo interesante aquí es que los ataques todos iban a golpear en el mismo flanco. Es decir, ponía permanentemente el dedo en la misma llaga. Correcto. De modo que la hacía más grande y hacía sangrar a su adversario. Como que de hecho, en la práctica lo logró, porque, digamos, después de Piura, ella comienza a tener una distancia pequeña, son 4 o 5 puntos, pero una distancia en relación a su adversario. En contraste, lo que observamos en Piura fue un candidato que tenía, digamos, obviamente un mayor dominio sobre los temas técnicos, pero que estaba sin estrategia, sin argumento, político, y sin saber bien a bien
qué es lo que tenía que hacer, dónde tenía que golpear, a qué público se estaba timorato. Yo creo que incluso hasta sorprendido, ¿no? Tal vez sorprendido no esperó que... Sorprendido además como todos, porque nadie esperó, digamos, una candidata Fujimori que fuera muy directamente al choque cuerpo a cuerpo y que lanzara permanentemente pullas y que estuviera, digamos, en esta actitud agresiva que tuvo en el debate. Bueno, eso era Piura, ¿no? Yo creo que ambos sacaron sus lecciones de Piura. Creo que la lección que sacó la señora Fujimori fue: he estado muy bien, tengo que insistir, ¿no? Y entonces vino, me parece a mí, con una estrategia ya la misma que tuvo en Piura, y con un argumento ya construido, ya armado, y hacer más o menos lo mismo, como la vimos, ¿no es cierto? Claro. Pero el cambio en relación a Piura fue el del señor Kuczynski. No solo o no tanto, diría yo, en términos, digamos, de su propia performance personal, que han habido evidentemente mejoras. Pero para mí el cambio principal es que encontraron un argumento y una estrategia. Y entonces ahora el señor Kuczynski ya sabía... Claro, la iniciativa la tenía Kuczynski. Haciendo un poco una analogía futbolística, de pronto en Piura la pelota la tenía Fujimori, ¿no? Pero ahora parece que le dio un poco la iniciativa a Kuczynski, ¿o me pareció? ¿O él se la ganó, digamos? No, claramente él ganó la iniciativa desde el comienzo. Porque es también un poco la actitud con la cual asumes, ¿no? Imagino, como comienzas, más o menos el contrincante va viendo, ¿no?, por dónde puede ir, ¿no? Esa actitud, pero también esa estrategia. O sea... Por eso te digo, un debate es la puesta en escena de estrategias. Claro, pero ¿no? es complementario, ¿no? Por supuesto. Porque tú puedes tener una excelente estrategia, pero si no comunicas bien, claro, no sirve, ¿no? Pero la estrategia te arma. O sea, te blinda, ¿no? te da fuerza. Te da empaque. Claro. ¿No? Cuando tú sabes claramente qué es lo que vas a hacer, estás seguro. Exacto. ¿no? Claro. Cuando no sabes lo que vas a hacer, estás dubitativo, inseguro. Y la estrategia también te da poder el hecho de adelantarte a lo que puede pasar, ¿no? Así es. Yo voy a atacar con esto y probablemente voy a recibir esta respuesta. Y ahí tengo pues un contraataque, como se dice, ¿no? Y él enunció la estrategia prácticamente desde el comienzo. Él dijo, hay 3 jinetes del apocalipsis. Correcto. Narcotráfico, crimen, violencia e inseguridad, ¿no es cierto? Y aderezó esto con la asociación de los partidarios de la señora Fujimori, 11 diputados con investigaciones de lavado de activos, 5 de las cuales aparentemente ligados al narcotráfico, su secretario general ligado al tema de lavado de activos y su actual vicepresidente haciendo esfuerzos para, digamos, editar noticias que permitan cubrir a su secretario general. Eso lo mencionó 2 veces porque era lo último, lo más reciente, lo que de pronto la gente tenía que relacionar, ¿no? Oye, veo esto en televisión, la mayoría de medios saca una denuncia contra Klimper, no entiendo mucho el asunto, pero él lo enlazó, ¿no? Como que, oye, todo esto está relacionado y todo esto está a favor de la corrupción y contra mi candidatura, ¿no? Exactamente. Él estableció una línea argumental entre narcotráfico, crimen, inseguridad ciudadana y violencia, lavado de activos, Joaquín Ramírez, complacencia con Joaquín Ramírez, defensa Fujimorismo. Claro. O sea, es una línea argumental, digamos, que pasa... Y en el camino Klimper, obviamente, porque Klimper, él también relacionó el hecho de que Klimper ha reemplazado en la Secretaría General a Ramírez. Claro, que parece que es un cargo que tiene muy mala suerte, ¿no? Porque entran y se generan dificultades. Ahora, lo que yo también he visto, Jorge, no sé si compartes conmigo, uno, digamos, de la debilidad, algo que se ha vuelto debilidad de Keiko Fujimori es que ha ido perdiendo voceros. Y ha ido perdiendo gente que ponga el pecho, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la campaña no han sido bien recibidos los mensajes de Cecilia Chacón, de Aguinaga, bueno, de Chávez antes, de Becerril. Entonces cada vez les han dicho, oye, mejor no me defiendas, ¿no? Porque me estás afectando. Entonces luego salió Ramírez de la campaña, ahora Klimper ayer ciertamente algo respondió, pero ya no se le ve como siempre. Entonces, ¿quién te defiende? Ha ido perdiendo un poco ese respaldo, ¿no? Pero, digamos, está efectivamente el hecho que tú mencionas, ¿no? Para decirlo en términos coloquiales, el closet de la señora Fujimori se ha llenado de mucha gente. Claro, ¿no es cierto? Claro, a la cual ha ido escondiendo. Mientras que PPK tiene a Bruce afuera, Sheput, Alcor, Arauz, Vizcarra, tiene gente que da la cara, ¿no? Claro, pero ese hecho, o más bien esos hechos, porque han sido muchos, como dices tú bien, que han sido pasados al closet, esos hechos muestran algo adicional. Si la estrategia anterior era decir, yo soy distinta, esa estrategia, con estos hechos, lo que le hace pensar a la gente es decir,
Bueno, a lo mejor no son tan distintos. Y entonces cada vez que hablan espontáneamente, pues salen las viejas trazas de de una mirada autoritaria de los problemas, ¿no es cierto? Y entonces eso entra en contraste con la estrategia que ha venido siguiendo ella disciplinadamente, ¿no? Ahora, hay que respetar esa línea y cerrar bien. Y creo que justamente esa bisagra y termina el gancho de lo de la pelona, ¿no? Que finalmente dice, tú no has cambiado. Entonces ya termina, ahí cierra, digamos, esta larga cadena que mencionaba, ¿no? Por eso digo que él ha ido con una estrategia al debate. O sea, los incidentes en la vida política son baladíes. Muy rara vez hay incidentes que tengan una dimensión, digamos, trascendente, histórica. Pero ese incidente baladí establece nexos con corrientes más profundas. Entonces, cuando él dice, tú no has cambiado, pelona, lo que está diciendo es toda esta referencia, todo lo que nos has dicho durante un año es maquillaje. Correcto. Porque en realidad tú eres así, 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 así. Correcto. Y le dice también al televidente, todo lo que he escuchado de mi parte tiene este colofón, ¿no? Y ha dicho dos cosas más. Ha dicho no solamente que todo lo que dijiste, digamos, es maquillaje y tú eres, digamos, el fujimorismo es así, 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 sino que se ha referido ya no solo o ya no tanto como en la parte, como en Piura, por ejemplo, al papá, sino que ahora se ha referido a ella. Tú no has cambiado. Ahora, en ese sentido, fíjate, ahora recuerdo que ella, cuando... no recuerdo bien cómo se inicia esta discusión, pero hablan sobre la experiencia, ¿no? Y ella dice, yo tengo 20 años en política, fui primera dama, y creo que eso al final termina perjudicándola, porque le dijo, qué bueno que usted lo menciona, porque ya no tenía que mencionar al padre, tenía que mencionar, o sea, mejor dicho, le dio el combustible para que le atacara por ese lado. Es decir, usted fue primera dama de este gobierno, de ese gobierno que yo cuestiono, ¿no? ¿Me parece que eso fue en contra de ella o no? Sí, claro, y ella además lo usa de un modo selectivo, ¿no es cierto? Cuando le conviene, recuerda el gobierno del papá; cuando no le conviene, dice, bueno, yo no tengo nada que ver, soy distinta. Por ejemplo, en el debate, en algún momento el señor Kuczynski menciona el tema del sembrado de bosques y la recuperación de agua, y ella le dice, ese es el programa, menciona un nombre que no recuerdo en este momento, del gobierno de mi papá. No lo dice así, pero digamos, eso es lo que menciona. Entonces, ella no ha sabido responder esta vez la estrategia discursiva del señor Kuczynski, y creo que finalmente ha sido el ganador él del debate. Ahora, ¿y esto por qué? Porque ella partía con el favoritismo, ¿no? Un poco volviendo a la analogía futbolística, él tenía que salir a golear, ella podía darse el lujo de empatar. Y creo que me parece que, como dicen también, cuando uno va a empatar, pierde, ¿no? ¿Pasó un poco esto? Bueno, porque también, ¿cómo cambias de una semana para otra? Además que ella está preparándose hace 5 años. Porque, digamos, podemos decirlo como tú lo dices, ¿no es cierto? Pero, digamos, lo que está ocurriendo aquí en los interiores del debate, en los anteriores y en los interiores del debate, son análisis y estrategias. Eso es muy importante. Una estrategia en campaña política, en general en la política, lo es casi todo. Si tú tienes una buena estrategia, tienes el 50% logrado. Todo lo demás será implementarla y ejecutarla. Si tú tienes una buena estrategia, vas a llegar. Por más errores que cometas, vas a llegar a donde quieres llegar. Si tú no tienes una buena estrategia y la ejecutas muy bien, vas a llegar, pero no vas a llegar a donde querías llegar. Vas a llegar a otro lugar. Entonces yo pongo el acento en esto. Te digo un detalle que yo lo mencioné en un programa, porque estaba comentando en directo, digamos, el debate. Cuando uno ve salir al señor Kuczynski de su casa, lo ve mucho mejor vestido que en Piura. Estoy seguro que alguien le ha dicho, oiga, use una corbata roja, oiga, póngase un terno oscuro, porque eso da imagen de una mayor fuerza y mayor vigor. Las cosas que no se ven, ¿no? Los entretelones, ¿no? Como dicen, el detrás de cámaras también. Incluso el tema del brazo, que la vez pasada también decía la gente. Tenía una cosa como rara, ahora no, ¿cierto? ¿no? Claro. Ahora tenía una posición, una actitud más relajada, más flexible, ¿no? Pero todo eso está expresando estrategias. No son cosas que se inventan en el momento. Bueno, la gente ve mucho, incluso decían que Kuczynski no había cantado el himno, ¿no? Como si Fujimori, ¿no? Ese tipo de detalles, digamos, yo recuerdo mucho el debate entre García y Toledo, ¿no? Cuando García
lo abraza y no lo deja irse para que vean la diferencia física, ¿no? Que es un poco lo que también creo que en una campaña los estrategas te dicen, ¿no? Que se marque una... Con lo cual probablemente generó la identificación de la mayoría de peruanos, digamos que somos bajitos, ¿no es cierto?, frente al grandote que me quiere hacer pasar un mal rato. La de David y Goliat, ¿no? Y yo en realidad siempre he pensado, porque conversando con amigos y con colegas también, uno dicen, oye, ¿esto qué pasó? Por ejemplo, ¿no? El tema de los 500 días y que ella de alguna manera defienda la postura de mujer, ¿no? Y que yo creo que ella sí le dijo bien, o sea, digamos, no ampararse en eso, sino decirle, o usted también quiere quitarnos ese derecho. Ahí me parece que le hizo bien. Sí. Pero hay gente que considera que de ninguna manera se debe utilizar, ¿no? Como un privilegio, ¿no? El ser mujer, ¿no? Claro. Ahora, aquí hay un tercer jugador en los debates, que es automático e instantáneo, que son las redes, que están permanentemente comentando, elaborando, digamos, los memes, algunas cosas muy crueles, ¿no? Imágenes. Claro. Y en este caso específico que tú mencionas, quien rápidamente reaccionó fue la señora Mendoza. Dijo, yo también tuve un hijo, sí, pues, pero yo tuve 2 semanas de descanso y yo sí fui a trabajar. Y a los 15 días yo estaba trabajando en el Congreso. Entonces, todo esto juega, ¿no? Quizás no en el gran público, pero juega en un sector del electorado que finalmente permea, digamos, a toda la sociedad. Claro. O que a veces cuando uno no lo tiene clara, como que fortalece, ¿no? De alguna manera asienta tu posición, ¿no? Sí, sí. Las redes sociales. Hay que tener la capacidad, tú mencionabas la línea argumentativa de Kuczynski y la estrategia hasta el final, ¿no? Hay que tener la capacidad también, me imagino, de poder mantenerse en esa línea mientras que recibes ataques y a veces tienes que contestar también, ¿no? No salirte de eso, ¿no? O automáticamente responder y volver a esa línea. Claro, o sea que hay que tener capacidad ahí, ¿no? Claro, porque tú tienes, digamos, una situación en la cual van a presentarse siempre imprevistos. Exacto. Todo es un imprevisto en realidad. Claro, no es que tú sigues un argumento todo, no, sino que hay un imprevisto, te hacen responder, tú mismo de pronto hay algo que no viste y en el momento se te improvisas. Claro, como ocurre en la vida, Nicolás. Cuando tú actúas con una persona, con otra persona, pues esa persona es un misterio. Siempre es un misterio. Y ese misterio tiene sus propias reacciones y tú tienes que interactuar con ese misterio, ¿no? Ahora, ¿consideras que Keiko Fujimori no tuvo una estrategia o la estrategia no fue buena? No, considero, ella ya encontró su estrategia. Lo que pasa es que no innovó. En relación a este debate. Claro, entonces, los ataques fueron los mismos. Fueron los mismos. Entonces ya Pedro Pablo Kuczynski sabía qué le iba a decir. Su actitud agresiva en la puya política fue la misma. Entonces ya tampoco nadie se sorprendía del asunto, ¿no? Y al mismo tiempo ratificó que para todo el asunto programático ella es una persona que tiene que leer las notas que le preparan, ¿no es cierto? O que ella se prepara, no lo sé. Pero en todo caso tiene que leer para poder razonar sobre los temas de fondo. Él entendió un poco que tenía que marcar una diferencia de capacidad, digamos. O se lo dijeron o simplemente le sale de modo natural, pero él, en el conjunto de su intervención, él razonó, digamos, libremente, ayudado por seguramente un punteo de temas. Se le ve más preparado, digamos. Evidentemente está más preparado. Y él tiene que mostrarlo. Está más preparado, o sea, digamos, ya solamente por la diferencia de experiencia. Él mencionó un tema que sí me parece importante y que la gente lo registra. Para ella va a ser su primer trabajo, la presidencia del Perú, si es que finalmente es elegida. Claro. Y eso, digamos, es pues un asunto que debe poner a pensar a mucha gente, ¿no? Ahora, pero él dice, para mí es el último. Y un poco que él mismo bromea con su edad. Claro. ¿Esto es bueno o malo? Yo creo que para todo el mundo es evidente que es un hombre que tiene 70 y tantos años, ¿no es cierto? Entonces, ni es una cosa que tiene que ser evidente ni que tiene que esconder. Ahí está, es un dato, digamos, ¿no? Claro. ¿Lo de Klimper ha golpeado Yo creo que sí. ¿A Keiko? Yo creo que sí, porque... Porque lo de Ramírez no golpeó, aparentemente. Aparentemente. Pero, digamos, ya cuando se produce toda la mirada, digamos, todo el argumento que han construido en la tienda del señor Kuczynski, tú ves que hay un hilo conductor que empieza allí y que concluye finalmente en las situaciones que se han generado a partir de las iniciativas del señor Klimper, ¿no? Tú eres periodista, el incidente ha sido... pues recuerda mucho otras épocas, ¿no? Escandaloso. O sea, ha habido un propósito profeso de alterar, de falsificar un audio, una grabación, para decir exactamente de lo contrario de lo que los audios decían. Entonces, claro, lo que pasa es que no te da salida, porque si tú dices, oye, estoy llevando el audio para que se demuestre que lo de Ramírez es cierto, entonces te perjudicas por ese lado, y si te dice que lo has manipulado, también estás
faltando a la ética y a la moral, ¿no? O sea, no tienes salida ahí. Yo, digamos, lo que observo más bien es que aparte, ni siquiera, perdón, disculpa, pero ni siquiera tienes que encargarte de llevar un audio tú. Bueno, ¿qué hace el candidato a la vicepresidencia llevando un audio? Bueno, ese es el punto, pues. La relevancia y la importancia que tiene el señor Ramírez dentro de Fuerza Popular para que el vicepresidente, el candidato a vicepresidente de la República, vaya a hacer la tarea de defenderlo, porque finalmente de eso se trata, ¿no es cierto? Y si tú tienes un audio que, como parece ser en su original, más bien ratifica las versiones de la persona que señaló al señor Ramírez como investigado por la DEA y lo alteras, evidentemente tú lo estás llevando, claro, pues para que lo alteren. Claro. O lo alteraste tú, no lo sé. Él ha dicho que no, en fin. Pero claramente. Y estás aceptando que lo anterior, lo de Cuarto Poder, sí era cierto. Evidentemente. ¿No? O sea, es un paquete sencillo, muy ¿no? completo. ¿No es sencillo llegar a esa conclusión, ¿no? Y es difícil creer que él no viera el asunto, que no lo escuchara, que en realidad le llegó y lo mandó. Estás peleando la presidencia de la República. Tú estás asumiendo una tarea. Si es que no lo escuchaste, bueno, muy negligente, ¿no? Para ir finalizando, Jorge, hay dos posibilidades, lógicamente, este domingo, ¿no? Ante la posibilidad de que Keiko Fujimori sea presidenta y después lo que ha pasado, yo también comentaba hoy, decía, bueno, aquellos que están en contra de Keiko Fujimori, el antifujimorismo es fuerte, la verdad, pero por ahí queda un poco el consuelo de ella se ha comprometido a no repetir la historia del fujimorismo, y dentro de los debates y de la campaña, de las entrevistas, ha hecho una serie de promesas, ¿no? Ha firmado una serie de compromisos, y eso es bueno en el sentido de que sigamos en democracia y que se respete esto. ¿Eso es lo que puede quedarle para aquellos que no están de acuerdo con ella ante la eventualidad que sea elegida el domingo? Mira, tú eres más joven que yo, pero yo he visto a tantos candidatos hacer tantas promesas y faltarlas al día siguiente de su elección. Yo creo que aquí lo importante pero García, por ejemplo, salió en el 2006 y creo que un poco que reivindicó lo malo que había hecho él mismo, ¿no? Pero acuérdate cómo llegó a presidente, prometiendo que iba a eliminar los servicios, promesa que volvió a hacer en la elección última, en esta que acaba de ocurrir. Y el TLC también. Y el TLC, o sea que digamos, promesas rotas de los políticos hemos tenido sin fin. Aquí, ¿qué es lo importante, en mi opinión? Lo importante es que la sociedad tome conciencia de ciertos problemas y esté vigilante. Sea que el señor Kuczynski sea elegido, sea que la señora Fujimori sea elegida, tenemos que tener una sociedad, unos medios de comunicación, gente del mundo académico, gente que como yo opina en los medios, gracias a las invitaciones que ustedes nos hacen, vigilante, tanto del comportamiento del Ejecutivo como del comportamiento del Congreso. En este gobierno nosotros hemos visto que cuando, por ejemplo, los muchachos salen a protestar contra la ley Pulpín o contra la famosa repartija, han logrado modificar decisiones del Congreso. Entonces, una sociedad vigilante es la mayor garantía de que las cosas se mantengan en el sentido en que la mayoría de los peruanos quieren que se mantengan. Una reflexión final. ¿Qué puede pasar esta semana? Hoy, o mejor dicho, esta semana se ha iniciado con el apoyo de Verónica Mendoza a Pedro Pablo Kuczynski, ya, digamos, clara, ¿no? Directa, decir voy a votar por PPK, ¿no? Hagan lo mismo ustedes, los que me siguen, los que quieran, ¿no? Es una semana en la cual deciden la introducción, es una semana en la cual van a haber cierres de campaña, es una semana en la que algunos deciden no dar muchas entrevistas, es como que ya dices la suerte está echada, digamos, en el sentido de que ya lo que se hizo ya se trabajó, ¿no? Y los resultados se van a ver el domingo. Pero ciertamente hay tendencias, ¿no?, que se marcan, así como la que conversábamos después de Piura. ¿Ahora la tendencia puede ser distinta? ¿Tú recuerdas que la semana previa a las elecciones de segunda vuelta del año 2011, la señora Fujimori era ganadora? Y el día de la elección tuvimos un resultado que no fue precisamente ese, sino la victoria de su adversario. De aquí al 5 de junio muchas cosas pueden ocurrir, y si están siendo serios y responsables los dos equipos de campaña, hay muchas cosas que tienen que hacer de aquí al 5 de junio. Te menciono una, para empezar, que es la final, tener un ejército de personeros en las mesas que les permitan defender sus votos, porque tú en mesa puedes producir alteraciones en 1 o 1,5, 2 puntos que en esta situación son decisivos. Entonces, eso tiene que tenerlo claro. Y los personeros no van a la mesa solamente a mirar,
van también con estrategias políticas. Qué hacer en una situación, qué hacer en otra situación, y por supuesto van a interactuar con sus adversarios. Te digo una tarea, pero la otra es que hay un segmento que más o menos debe ser del 20% del electorado que mantiene su indecisión y la resuelve prácticamente en la fila de la votación, ¿no? Esa cifra es realmente para... Es mucho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Para escandalizarse. Que los partidarios y los organizados de estas dos agrupaciones tienen una tarea de diálogo, de convencimiento que va a estar finalmente llevada hasta el mismo día sábado. ¿Todavía hay tiempo? De la elección. Y yo creo que es una eternidad. O sea, 5 o 6 días es una eternidad en campaña política. Uno desde fuera la mira con tranquilidad. Para ambos, ¿no? Pero cuando tú estás metido en una campaña, la adrenalina que ahí se genera y la cantidad de cosas que hay que hacer es enorme. Lo que ocurra, que sea para lo mejor, ¿no? Para el bien Creo del país. que la moneda está en el aire. Yo no daría por ganadora a la señora Fujimori, ni daría por ganadora al señor Kuczynski. Creo que de aquí al 5 de junio cualquier cosa puede pasar. Gracias, Jorge, muy amable. Jorge Nieto, analista político, estuvo con nosotros. Volvemos con más aquí en 7.3 Noticias. No se muevan.